hablar de este tema justamente con don Fernando Ávila, gerente de operaciones de la Asociación de AFPs. Fernando, la primera pregunta. A mí me impactó la cantidad de personas que salieron a las calles a marchar. ¿A usted qué le pareció esta protesta? El número de personas es altísimo. Yo no pensé que iba a llegar a tanto. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. A usted, pues, sí, por venir. En primer lugar, yo creo que esta es una manifestación que pone el tema de las pensiones nuevamente en el tapete de la opinión pública, porque es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, que efectivamente estamos observando, ¿cierto?, que en el mundo del trabajo han sufrido cambios los trabajadores en Chile. Segundo, estamos viviendo más años. Sí. Tercero... ¿Qué le pareció a usted? Para allá voy. Entonces... para entrar después en ese terreno, ¿qué le pareció? Lo primero, así, leer los diarios, ver las noticias. Vuelvo a insistir, para nosotros no es una sorpresa, porque los que trabajamos en esto recibimos permanentemente muchas críticas, estamos en contacto con agrupaciones de trabajadores y percibimos cuál es el malestar que existe o cuál es la angustia que ellos tienen respecto a cómo van a enfrentar la vejez. Por tanto, la manifestación de nosotros no nos puede sorprender exageradamente, porque es un tema que nosotros lo venimos observando hace bastante tiempo. Pero el nivel de organización, por ejemplo, de una marcha como esta, porque si bien las críticas siempre se han producido hace mucho tiempo, claro, no son recientes, este nivel de organización, este nivel de que vayan familias, por ejemplo, de que exista como un sentimiento colectivo de lucha que haya sido contra las pacífica. AFP. No, ahora, si destacamos un poco lo que hemos observado en Chile, ¿cierto?, las últimas manifestaciones respecto a esta tiene muchas cosas positivas. Claro. Primero, ¿cierto?, es con familia, con mucha tranquilidad y manifestando claramente el problema que tienen, las bajas pensiones, que no le alcanza para subsistir de buena manera, y están proponiendo algunas medidas de solución. Pero para ustedes esto es una señal de que hay que cambiar ahora. No solo esto, sino que nosotros lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que el sistema necesita hacer cambios. La diferencia está, ¿cierto?, cuál es el tipo de cambio a los cuales las personas están manifestando y plantean un sistema de reparto versus nosotros que pensamos que ese sistema de reparto puede no ser viable en Chile. ¿Hay algún grado de coincidencia entre lo que ustedes piensan que hay que modificar y lo que la gente quiere que se modifique? Yo creo que primero hay que partir si somos concordantes en el diagnóstico. Y el diagnóstico estamos todos claros que las pensiones que se están pagando hoy día son insuficientes. Ya. Y en eso no hay discusión. La segunda pregunta es, ¿por qué se produce esta calidad de pensión? Entonces, cuando uno hace el diagnóstico, tiene que empezar a averiguar las causas que lo originan. Porque si uno se equivoca en determinar cuáles son las causas que lo originan, las soluciones van a ser... La solución puede ser igual de mala. Igual de mala, o vamos a vender una expectativa que no va a resolver el problema de las personas. Entonces, nuestra apreciación es que el diagnóstico sobre la cual, por qué se están pagando las pensiones, hay que hacerlo con mucha cautela y con mucha profundidad. Sí, don Fernando, pero usted ha hablado varias veces respecto a que las matemáticas son crueles. De hecho, a un colega suyo, no me recuerdo el nombre, escuché que el problema es la cantidad de monedas más que el chanchito, digamos. Y que cuando uno abre el chanchito se da cuenta que hay muy pocas monedas. Por lo tanto, el tema del ahorro. Yo entiendo que de las AFP se insiste en que se debe ahorrar más, pero ¿cómo se logra eso con sueldos relativamente bajos que se están pagando en Chile y además con esta gran cantidad de lagunas previsionales? Bueno, precisamente, Felipe, es cierto, son dos temas. Uno, que lo que estamos ahorrando es insuficiente y la cantidad de ahorro que hacemos en términos de número de meses o las lagunas previsionales son más allá de lo que uno quisiera. Entonces, si tú lo miras con calma, estamos llegando al tema de los trabajos o los contratos de trabajo. Primero, si las remuneraciones son bajas, el 10% sobre una base baja, lamentablemente la pensión no puede estar disociado de eso. Segundo lugar, si hay sistemas de trabajo que son más bien precarios, en que la estabilidad de los trabajos son cada vez menos, vale decir, las personas están rotando con mucha mayor fuerza, se producen las lagunas previsionales. Entonces hay dos razones por las cuales efectivamente el ahorro es insuficiente. Nosotros hemos dicho que hay que aumentar el ahorro, ¿no? ¿Cierto? Y hemos planteado que aquí hay que involucrar a los empleadores, porque precisamente, ¿cierto?, no se puede sobrecargar en extremo al trabajador desde el punto de vista de su remuneración. ¿Y cómo se le explica eso? Yo sé que no es su responsabilidad puntual como persona, como ser humano, usted representa a las AFP, pero yo quiero que entienda la pregunta. ¿Cómo le explica a una persona que tiene un sueldo mínimo, un sueldo bajo? ¿Cómo le explica eso? Que técnicamente usted tiene toda la razón, no da. Pero ¿cómo se le explica a una persona que le alcanza o que no le alcanza? Ni siquiera vive, sino que sobrevive. Y esa persona además se le dice, oiga, usted está ahorrando poco. ¿Cómo se le explica a esa persona? Yo sé que usted la entiende a esa persona porque es evidente el problema que tiene. Así es. Yo he manifestado varias veces en el último tiempo que es muy difícil, tremendamente complejo, explicarle a una persona que dice yo he trabajado 40 años y me estoy jubilando con 90, con 100 mil pesos. Eso es un drama humano que uno no tiene una respuesta para eso. Personas que no tienen lagunas previsionales. Que lo hicieron rigurosamente, Es que son casos distintos, ¿de acuerdo? A mí me interesa mucho poder conversar y separar las situaciones. Por ejemplo, conozco los empleados públicos. Yo soy hijo de funcionario público, conozco en detalle el tema.
¿Qué ocurre con los funcionarios públicos? Ellos se les paga un sueldo, voy a decir, de 100, pero su sueldo imponible, o sea, sobre el cual se hacen las cotizaciones, se hacía sobre un tercio de la remuneración. Por tanto, tú te acostumbras a ganar 100 y cuando te vas a jubilar, tu ahorro está en función de un tercio de aquello. Por tanto, obviamente que no hay una relación entre gano 100 y me jubilo y mira lo que van a pagar. Frente a eso, por mucho que yo le explique a las personas de que hay una responsabilidad histórica hacia atrás, no tengo una respuesta para darle un grado de conformidad, porque claramente tú tienes razón. ¿Cómo le decimos a una persona adulta que gana 90.000 pesos que eso es lo que le corresponde? Y si a eso le agregamos que la esperanza de vida aumenta, el dinero disminuye, por lo tanto el ahorro se pierde y cada vez los viejitos van recibiendo menos. Claro, entonces, por eso yo insisto que es importante determinar cuáles son las causas que originan esto. Se nos está haciendo responsable de ciertas materias en las cuales nosotros sentimos que hay cosas que pueden ser válidas y otras claramente que las discrepamos. Pero después de eso vamos a ver el tema de las utilidades, el tema de los costos asociados también, porque ahí yo creo que tienen mucha responsabilidad y sería bueno aclararlo también para las personas, porque yo he escuchado varias veces que algunos dicen que el negocio de la AFP no es negocio para nadie. Y yo creo que cuando uno ve utilidades millonarias, yo creo que o nosotros estamos leyendo mal o definitivamente no sé a qué se refieren. Pero antes de ir con eso, don Fernando, hace un par de semanas se viralizó un recorte de prensa que nosotros tenemos, a ver si lo podemos... Ahí está. Chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo en 2020. Trabajadores que cotizaron en la AFP desde su inicio. Y las declaraciones son suyas. Las declaraciones son suyas. Entonces, primero, saber, ¿esto es real? ¿Usted lo sigue manteniendo? ¿O qué ha pasado en el camino desde aquel recorte que es del año 1990 hasta ahora que estamos en el 2016 y estamos a 4 años que se cumpla eso? Bien, dos comentarios previos respecto de esto. Lo primero es que en general las proyecciones como herramientas sirven mucho para marcar una hoja de ruta. Y por tanto uno las tiene que ir revisando en función de si esa hoja de ruta y bajo los supuestos que uno hace determinadas proyecciones, ¿cierto?, se van cumpliendo o no. Lo hacemos las empresas, lo hacen los gobiernos, lo hacen los estados, lo hacemos la familia cuando tomamos un crédito hipotecario a 15 o 20 años. Hacemos una proyección. Eso no significa que tengamos que invalidar las proyecciones si se alejan o no de la realidad porque van ocurriendo cosas. ¿Qué pasó en el camino entonces? En el camino pasaron varias cosas. La primera, si usted lee el artículo completo, digo que no hay un estudio que permita ser certero en esto porque teníamos poca historia. ¿Y por qué lo dice entonces? Por la razón siguiente. Estábamos sensibilizando el tema respecto a la rentabilidad. Teníamos rentabilidad en torno al 11% promedio cada año. O sea, para que la gente confiara en el sistema, ¿eso es lo que nos está tratando de decir? No, si me permite terminar, entonces, decimos que teníamos rentabilidades históricas del 11% acumulada, pero que eso no iba a ser posible sostenerlo en el tiempo y que por tanto tenían que tender hacia la baja. Pero de sostenerse ciertos resultados, y dice claramente, para las personas que cotizan desde un comienzo y tienen muy buena densidad de cotizaciones, es decir, bajas lagunas previsionales, con la rentabilidad que teníamos en ese minuto, uno, con los cálculos que teníamos, ¿cierto?, permite llegar, es una simple fórmula matemática que te da tasas de reemplazo o pensiones cercanas o parecidas o iguales al 100% de la remuneración. Perdón, pero ¿cómo eso era lo ideal del sistema? El sistema no. Lo que ocurre, no Rafael, funciona... es que en el año 90 las expectativas de vida de los hombres y las mujeres eran una cierta magnitud y crecieron en más de un 30%. Por tanto, cuando tú dices, bueno, las platas que debo ahorrar las debo hacer durar hasta X años, pero el paso de los años, esos años van aumentando y han aumentado tan fuertemente el país que por supuesto que el ahorro empieza a ser insuficiente. Este sistema se ha visto en jaque no solamente porque salgan esta cantidad de personas a la calle, se ve en jaque por la realidad y por la esperanza de vida de los seres humanos. Es más profundo el problema aún. Pero y por lo tanto, en la proyección suya, perdón, agregando a la pregunta que hace el Rafa, a la proyección suya le faltaron varias variables. Porque yo me imagino que el año 90, cuando uno hace un cálculo respecto a una rentabilidad de algo, en este caso de los fondos de pensiones, uno también tiene que tener en consideración la proyección, por ejemplo, de esperanza de vida. Era obvio que y eso pareciera que no estaba en la ecuación. No, Felipe, tú comprenderás que si hacemos cálculo, lo hacemos con algún grado de conocimiento. Pero usted acaba de decir que no podían saber que en 30 años iba... Pero en 26 años tú podrías haber pensado que iban a aumentar la esperanza de vida. En esa magnitud, no. En eso te doy el punto, pero eso no significa que lo hubiéramos dejado rígido. Por favor, o sea, nosotros previmos que iba a haber un probable aumento de la expectativa de vida, pero no en la magnitud que hubo. Sí, pero ¿por qué por qué el sistema, por qué las AFP no absorben ese aumento de expectativa de vida? Porque los afiliados no son los culpables de estar viviendo más hoy día. Claro. Entonces no es justo tampoco que una persona que está afiliada a las AFP hoy día tenga ganas de vivir menos para tener más pensión.
Porque eso es lo que está pasando hoy día en la práctica. Que una persona dice, chuta, si vivo más, voy a recibir menos plata. Entonces, ¿por qué ese aumento de expectativa de vida no lo absorben ustedes? Ok, dos comentarios. Primero, que por eso los sistemas de pensiones, no solo en Chile y en el mundo, están expuestos a una crítica y a una crisis. Sí, porque estamos viviendo más años y hay que buscar una solución a eso. Claro. Lo segundo, lo que usted plantea, me parece a mí que yo no lo comparto, pero por la siguiente razón. Porque me parece que definir una política de protección social en base a si las empresas tienen muchas o pocas utilidades, claramente sería una cosa de absoluta Pero no incertidumbre. es protección social eso. Pero las pensiones te dicen a ti que estás dentro de una Pero si el protección afiliado social. está pagando por un servicio, además, hay una comisión que se paga. Esto es banca privada, o sea, esto no es un beneficio del Estado. No, pero por favor, El afiliado de banca paga, privada pero no si el tenemos afiliado nada nosotros. paga por este ¿sí? sistema. El afiliado paga porque Y nosotros ustedes reciben ustedes administramos. cobran intereses también por administrar estos fondos, ustedes reinvierten los fondos y ahí vienen todas las utilidades que se han generado. Esto es un negocio. No, perdón, estamos mezclando cosas, disculpe. ¿ya? Para ustedes, nosotros, ¿cómo se pero llama ¿qué estaríamos protección mezclando? social? nosotros estamos mezclando cosas. Primero, yo acabo de decir que suponer que el aumento de la expectativa de vida de los trabajadores debe ser cubierto por empresas en función de sus utilidades me parece tremendamente riesgoso. Pero empresas que se dedican a ese porque rubro. nadie puede asegurar, ¿cierto?, que vamos a tener rentabilidades permanentemente. ¿De qué empresa Podríamos está hablando cometer usted? el mismo error que usted me está enrostrando Pero ahora de una podría- proyección. Fernando, para ir el aclarando. mismo error que usted me enrostra por una proyección, podríamos equivocarnos profundamente en tratar de proteger al 100% de los trabajadores con una mayor expectativa de vida en función de supuestas utilidades que las No empresas podrían supuesta, tener. en base a las utilidades de cada año. Segundo. Como nunca han sido negativas, entonces el sistema podría Segundo, haber absorbido nosotros respecto de los fondos de los trabajadores no tocamos ni un peso. Aquí hay una confusión. No, pero- Nosotros recaudamos el aporte suyo, lo invertimos y el resultado total de esa inversión es suyo. eso. Perfecto, pero las comisiones que le cobran yo le a los cobro una afiliados? comisión por depósito. ¿Y qué Cada pasa vez- si hay pérdida en esa operación de reinversión? Pierde el afiliado. Eso lo no. Ok, aquí hay una nueva confusión, disculpe, pero eso. cuando tú hablas de haber perdido plata en la AFP, yo creo que hay un No la desconocimiento. AFP, estoy hablando de la operación de reinversión, porque la operación de reinversión puede ser positiva o me imagino que puede ser negativa, Por si eso se digo. equivocan. Sí, entonces nosotros invertimos, Sí. ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros invertimos, esos documentos o instrumentos de inversión cambian de valor permanentemente. Exacto. Y por tanto, en la medida que se produce una caída en los valores, tenemos que informarle a los afiliados que si tuvieran que disponer hoy día esos recursos, tendrían menos recursos. Pero eso antes no se- era así, pues, Fernando. El Eso año era 99 repartido. cambió la ley y se empezó a responsabilizar a los afiliados de esas pérdidas. ¿Por qué antes sí las asumían las AFP Es y que ahora eso- que las eso- utilidades son mayores es que no eso las de pueden nuevo, asumir disculpen, ustedes? yo trato de aclarar de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? claro. Entonces, cuando usted me dice que antes no era así, yo desconozco eso porque pienso que usted está haciendo referencia a lo que se denomina una reserva de fluctuación de rentabilidad. Estoy hablando antes del año Sí, 1999. no, sí lo tengo claro, pero cuando usted me dice que antes no era así, esa es una afirmación que a mi juicio está equivocada. Ya. ¿Por qué? Porque lo que existía era una técnica que se decía, mire, cuando las rentabilidades excedan cierto Había un monto, se guardaba. Pero era producto fondo de la de misma rentabilidad de los fondos de los trabajadores, por lo tanto se dejaba en reserva plata que le pertenecía a los trabajadores. ¿Para qué? Cuando se produjera una caída importante, compensáramos con eso todo acá, pero seguíamos haciendo una especie de traspaso desde las remuneraciones, perdón, de la ganancia de los trabajadores y compensábamos las pérdidas. Pero aunque fueran Por lo plata de tanto- los trabajadores, eso hoy día no existe, pero cambió es por que- una ley. Es que lo otro era mucho más injusto. ¿Por qué? Porque cuando usted estaba en una AFP y acumulaba este fondo de reserva y se cambiaba de AFP, usted se quedaba sin esa redistribución, porque se había ido de esa AFP. No podíamos mandársela a otra que no había logrado esos resultados de una mayor rentabilidad para acumularle una reserva positiva. ¿Y a ustedes no les hace sentido Entonces que- eso tomó mejor decirle a las personas, necesitan los recursos ahora, porque todos los días se jubilan personas, todos los días se invalidan personas, todos los días fallecen trabajadores y tenemos que pagar pensiones. Entonces era tremendamente injusto tener reservas en que las cuales no la estaban ocupando y teníamos que entregárselo porque era para ellos. Perdón, usted cuando habla de injusto, entonces usted considera que lo de ahora es justo. En este Porque caso lo que ella me ustedes está determinaron diciendo- como administradora de fondos de pensiones lo que era injusto y ahora por sí para sí establecen qué es lo que es justo. No, perdón, Felipe, no. Nosotros no hacemos lo que queremos, cuidado. Nosotros ese cambio es un cambio legal. Nosotros... Perdón, pero los cambios legales a favor de la AFP, ¿ustedes no los querían? Me imagino que sí. Perdón, pero este es un cambio a favor de los afiliados. Por Y tanto, las nosotros Pero por eso AFP estoy diciendo, usted está hablando de justicia.
nos parecía que era injusto que Por hubiéramos eso, dejado lo de ahora reserva. es justo, a su criterio lo de ahora es justo. El haber eliminado el concepto de reserva de fluctuación, sí, nos parece que es mucho más justo con los afiliados. ¿Y cómo va a ser justo, don Fernando, que cada vez que hay alguna pérdida, como decía Karina, respecto a las utilidades de esos fondos, el que pierde es el afiliado a futuro, como usted lo explicó? Son dos cosas que se involucran en esto, Felipe. Se lo pregunto, y No, perdón, para terminar la pregunta, sí. se lo pregunto porque se supone que ustedes, como administradoras de fondos de pensiones, tienen mayor información que la que podríamos tener nosotros. De hecho, lo que siempre se dice es que se le entrega este dinero a un ente que se supone que va a hacer crecer esos fondos o al menos mantenerlos. Pero resulta que ahora nos damos cuenta que en muchos casos se pierde. Y pierde el afiliado, siendo que el afiliado no tiene nada que ver en esto, digamos. Más cosas entonces tengo que responder. La primera, nosotros hemos multiplicado por 4 el ahorro de los trabajadores. Por tanto, cuando uno dice que han perdido, yo entiendo que nos estamos haciendo referencia a periodos cíclicos donde no hay una pérdida, sino que hay una desvalorización. Aquí aparece un juego de palabras que es tremendamente importante. Lo voy a hacer de la manera más simple. Si tú me pasas 10.000 pesos hoy día para que yo te lo invierta y te lo invierto solamente en dólares, me va a alcanzar para una cierta cantidad de dólares. Si tú me preguntas a una semana después cómo te ha ido con tu inversión, yo tengo que tomar el número de dólares que siempre lo he tenido por el valor del dólar. Y todos sabemos que el dólar puede subir o bajar. Y yo te voy a informar el valor que tiene ese día. Y tú me vas a decir que vale más o vale menos. Por tanto, lo que tenemos es una desvalorización o aumento del valor. No hay una pérdida. Cuando tú vas a usar esos recursos, a ese es el día en el cual tú decir, bueno, ¿cuánto pasé yo y cuánto yo recibía finalmente? Lo hemos multiplicado por 4. Si tú miras desde la creación de multifondos, desde septiembre del 2002 a la fecha, y ves la información oficial, todos los multifondos tienen ganancias en promedio positiva, desde un 4% el fondo E hasta un 6% el fondo A. Curiosamente, la sensación térmica de la población es que ha perdido recursos, y es todo lo contrario. ¿Y dónde está esa plata, entonces? Fernando, En sus cuentas. para no hacer tan técnico el tema, porque la verdad que es bien complejo. Y lo complejo del tema también es parte del problema, creo Así yo. es, ¿Ah? así es. Es parte del problema. Así es, O es sea, parte del problema. Tiene razón, explicar esto a la gente explicar esto es tremendamente muy complicado. difícil Es muy y complicado. entonces el sistema, no creo yo en lo personal que funcione también o que no se vea lo transparente por lo difícil de explicar. Entonces, ¿cuál sería el secreto para que una persona que trabaja toda su vida tenga una pensión digna? ¿Cuál sería el secreto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué debería hacer esa persona? A ver, hoy día lo que hay que hacer ¿Cómo podemos es ayudarla? hay que acumular más ahorro. Si no tiene un sueldo para acumular Perfecto. ahorro. Entonces tenemos que involucrar a los empleadores. Porque ¿Cómo hoy se día- involucran los empleadores? ¿Por ley? Solidariamente. Claro, por ley, tú tienes que decir, bueno, vamos a hacer cambios ¿Aumento del sueldo mínimo? vamos a hacer cambios al sistema de pensiones, ¿cierto? Y se ¿Cuáles va a son requerir esos que los cambios? empleadores aporten a contar de tal fecha un X% a la remuneración de los trabajadores. Te quiero dar un dato porque tú dices cosas básicas. Hoy día los trabajadores que desempeñan tareas de trabajo pesado, es decir, claramente no están en condiciones de llegar a los 60 o 65 No, años, trabajan con su cuerpo. el sistema le da una respuesta que es una jubilación anticipada por desempeñar trabajos pesados. ¿Cómo se hizo esa ley? Se obligó a los empleadores a cotizar. Y por tanto los empleadores están cotizando en conjunto con los trabajadores para acumular más recursos para aquellos trabajadores que su desempeño por ser trabajos pesados no estarían en buenas condiciones Ya, hasta pero los 60 o hablemoslo, 65. Fernando, en términos generales, porque ese es un rubro bien específico, pero en términos generales un trabajador habitualmente promedio impone cerca del 10% de su sueldo. 10%. Ese es el porcentaje Claro. base para toda la población. Así es. Los que pueden más son un porcentaje muy reducido de la población. Sí. Usted, entonces, este sistema no está pensado, habría que cambiar ese 10% y subirlo. Es lo que hemos dicho en varias ocasiones. El 10% es insuficiente para los cambios que hemos observado en nuestro país y en el mundo. ¿Y cómo subimos ese Y estamos porcentaje? diciendo que debería obligarse a involucrar a los empleadores. Di el ejemplo, por favor, de la jubilación anticipada para decir que con una ley que tenía el objetivo claro, muy preciso, se determinó traspasarle la responsabilidad legal a los empleadores. Y esto está desde el año 1990 y algo. Pero aquí nos vamos a enfrentar a que Acá los es lo mismo. empleadores dicen, entonces no tengo la capacidad de tener tantos trabajadores para aumentarles el porcentaje, porque necesariamente le van a tener que aumentar el sueldo. Y va a aumentar el desempleo. Y va a aumentar el desempleo. Bueno, esa es la discusión que tenemos que buscar. Porque al final del día, si sabemos que el 10% es insuficiente, pero por varias razones, ¿cierto? Uno, supongamos que uno tuviera trabajo con menos lagunas previsionales. Y por tanto tendríamos un estado un poquito mejor O de la no situación, tuviera, de claro. las cosas. Tenemos otro problema, ¿cierto? Que han aumentado la expectativa de vida. Por tanto, el hecho de tener trabajo más estable con Problema el 10%... para el sistema, no para el ser humano.
Por eso hay que estudiar cuál sería la Feliz solución. de tener a mi familia el mayor tiempo posible al lado mío. Un tema para el sistema. Lo que es muy positivo, Rafael, tú tienes razón, desde el punto de vista de las personas, tiene un impacto en los sistemas de pensiones. Aquí y en la quebrada. Sí, lógico, estamos de acuerdo. ¿Sí? Lo segundo, entonces, si vamos a agregar el tiempo, lo otro es que han caído las tasas de interés en el mundo. Y esto la gente claramente no tiene por qué saberlo. Y me voy a Y explicar. no tiene por qué asumirlo tampoco. No lo sé. No lo sé. No lo sabe. Es que es una discusión, ¿te fijas? ¿Por qué tú me dices no lo tiene que por qué asumir? Es una afirmación que yo no sé cuál es tu fundamento, a eso me refiero. Se lo explico, me da un segundo para explicárselo. Yo creo que cuando una empresa, en este caso una empresa privada, presta un servicio como es la administración de los fondos de pensiones, esa empresa se tiene que hacer cargo del riesgo completo. Significa que una persona le está depositando con todos los intereses que eso significa, el movimiento de plata que eso genera, todos sus fondos, los fondos de toda una vida. Por lo tanto, las fluctuaciones del mercado internacional es un tema de la empresa que presta el servicio. Esto no es ir como ir a un supermercado, no ir a la bolsa individualmente, y responder donde por el llega una estacionamiento. Claro, no es ir a la bolsa individualmente donde llega una apuesta, el corredor me dice, vamos a poner los fondos acá, y oye, a la semana me dice, ¿sabes qué? Por algo me Una obligan crisis- a... Una crisis en Asia, Rafa, perdiste tu billete. Es distinto. Pero entendamos la siguiente perspectiva. El sistema de pensiones en Chile es integrado. No es solo el sistema de cuenta individual. Tenemos que es un pilar de contributivo, que es lo que acordamos nosotros, y tenemos un pilar solidario. ¿Para qué es el pilar solidario? Precisamente para dar ayuda de aquellas personas que ustedes están manifestando, a las cuales el sistema, de acuerdo con sus parámetros y de acuerdo con su trayectoria laboral, no logra una pensión. ¿Y nos podría dar un ejemplo, Fernando? ¿Nos podría dar un ejemplo de una, no sé, póngale nombre, la señorita Juana González, que recibe tanto y el pilar solidario le permite recibir tanto a contar de cuánto? ¿Lo podemos ejemplificar? Sí, eso? claro. Así como está definido, el pilar solidario dice lo siguiente: si su pensión es inferior, con los recursos que usted obtuvo, inferior a 300.000 y fracción, 300.000 pesos y fracción, está bajo ese monto, el pilar solidario le va a entregar un complemento. Por tanto, todas las pensiones bajo los 300.000 y fracción tienen el derecho a exigirle al Estado, ¿cierto?, un complemento que se llama aporte previsional solidario. ¿Y ese aporte de cuánto Bajo es 300. aproximadamente? Depende de la magnitud de tu pensión respecto a estos 300.000 aproximadamente. ¿Porcentualmente? No, porque a cada persona le corresponde un valor, por lo siguiente. No se iguala a 300, ¿Ya? porque si tú haces muy poco esfuerzo, es injusto que le pagues lo mismo a alguien que hizo un esfuerzo adicional. O sea, el que esté más cercano a la barrera de los 300 va a tener un mayor aporte. Un menor aporte. Un menor aporte. Y el que esté más lejos va a tener un mayor aporte. Ya. Ese es el primer efecto de un pilar solidario. Y el segundo es aquellas personas que francamente lo que sacaron fueron inferior a 98.000 pesos, el Estado le garantiza los 98.000 pesos. Pero entonces ahora, si quiere tú me decir- preguntas, Ese si pilar como es- persona, Es 98.000 pesos... ¿Puede vivir? No, pues si en no. eso estamos de acuerdo. La pregunta entonces, también hemos dicho como asociación que no solo hay que buscar mejoras al interior del pilar contributivo, donde nosotros participamos como APP, sino que también en el pilar solidario. Pero, Fernando, yo tengo una duda. Usted habla de cambios y lo mismo me pasó cuando entrevistamos al presidente de la asociación de AFP, ¿A don Rodrigo Pérez o a Fernando Larraín? a Fernando Larraín. Gerente general. Llegamos al mismo punto. Sí, que estaba hablando. al mismo punto donde yo no entiendo o yo me pierdo, no sé Es la que es muy verdad la técnico el definición. tema. No, pero además de definiciones, explicación. ustedes hablan de la necesidad de cambiar, de que reconocen que este es un punto de inflexión, que el sistema hizo crisis no solamente aquí en este país, sino a nivel internacional y por lo tanto es necesario un cambio. ¿En qué medida ustedes asumen que ese cambio depende de ustedes? Porque usted hasta ahora me ha hablado de los empleadores, que es externo, y me ha hablado del pilar solidario, que es el Estado. El Estado. ¿Cuál es la parte que ustedes asumen que es necesario, en la que ustedes tienen que cambiar para ofrecerle a los afiliados mayor cobertura o una pensión digna? Perfecto. No le preguntaría a usted, perdón. Me haría la pregunta de decir cuál es la misión o la función central de la administradora de fondos de pensiones. Es recaudar, Sí. acreditar el ingreso e invertir y generarle rentabilidad. Esa No es la solo misión. al afiliado, también a la empresa. Pero está bien, Felipe, eso no te lo discuto. Pero para Es que no lo nombró, por eso no lo Utilidad. recuerdo. Pero quiero explicar y responder la aprehensión de ella, ¿de acuerdo? Entonces, si tú me dices, esa es la función nuestra y nosotros tomamos los recursos, los invertimos y le generamos rentabilidad, lo que tenemos que buscar es si el criterio como estamos invirtiendo, si los límites que nos pone la ley son suficientes, tenemos otra idea dónde invertir y eso es otra discusión más técnica. Y por tanto, en la idea nosotros seamos capaces de ir encontrando nuevos espacios donde invertir para generarle mejores rentabilidades, estamos cumpliendo la misión principal que tenemos. Pero Nosotros hoy somos día evidentemente hay críticas a la rentabilidad, pues. Es ese Claro, el problema. Pero hoy yo le día. acabo de dar las cifras reales, ¿verdad? Donde Sí. desde septiembre del 2002, por más de varios años a lo largo, ¿cierto? Todos los multifondos tienen rentabilidades positivas, con años
negativo, muy positivo, pero si tú le sacas un promedio, termina siendo positivo. Pero Esa para cifra- ustedes termina siendo positivo. No, para los trabajadores. Pero si vea las cifras de la Superintendencia de Pensiones, donde dicen, mire, la rentabilidad del Fondo A en el año 92 fue X. El 2008 cayó menos 40. El 2009 subió más 40. El 2011 cayó menos 11. Y tú le sacas un valor promedio por cada Pero año. promedio en el Es que- tiempo. pero es la forma de evaluarlo. Porque tú me dices, bueno, ¿cuál es el valor real? ¿Cuando cayó menos 40 Sí, lo o que pasa cuando es que- subió más 40? a ver, ¿Cuál es? no. Tienes que promediarlo. No, pero- No, sí, Porque- Debería haber un promedio, ¿no? los números en ese sentido usted puede tener razón, porque en el tiempo, lo que pasa es que las No es- personas lo- funcionan distinto y la vida a nivel individual, Pero y la para eso- escasez y la pobreza funciona de otra manera. No Claro. funciona con una línea en el tiempo, con una curva, que Sí, es que está- no es Además- así. No, si lo tenemos súper claro. Sí, ese es el La, tema. la persona jubila O sea, un año determinado, en un no año jubila determinado, en cuando el la promedio gente- del tiempo. Sí, Cuando pero- la gente pero al ve estos final del jubilazos día- de otro sistema. Cuando tú llegas al pasa final esto. del día, mira, disculpe lo que voy a decir en términos de ejemplo. Si mi hijo en el colegio parte con nota 6, yo no tengo ninguna certeza que su promedio al final de año va a ser eso. Porque va a tener 5, 4 y a lo mejor algunos rojos, o tiene más rojos. Al final del día, ¿cierto? Cuando decimos cuál fue el resultado del año de mi hijo, Claro. le tengo que sacar el valor promedio. Entonces yo no... Claro, Pero él acuérdese, está- Para don Fernando, explicarlo, usted está usando lo correcto. Entonces- lo que le digo yo que a escala humana es muy diferente. claro, acuérdese, don Fernando. Pero lo que ocurre es que también el sistema te ofrece 5 alternativas de inversión. Por tanto, cuando yo pongo el ejemplo de una caída de menos 40 y una subida después de más 40, me estoy remitiendo al fondo A, que por definición Sí. es muy fluctuante. Pero las personas que están Fernando. cerca de la jubilación tienen que estar en el fondo E, de lo cual ese es mucho más estable y tiene un comportamiento especial. Y ahí recojo lo que tú dices. Claro. ¿Te fijas? Y por tanto, hay una respuesta del sistema. Si lo que nos falta es entregar mejor información de manera mucho más clara, de manera más didáctica, porque claramente el sistema tiene su propio lenguaje. Y es muy difícil transitar de un lenguaje técnico hacia un lenguaje mucho más común. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias por toda por responder nuestro ímpetu de pregunta, y el No, ímpetu no. que tiene la gente es mayor al nuestro aún, porque Al hay muchos- contrario, Rafael, yo le agradezco esta oportunidad y de haber podido tratar de responder de la mejor Sí. manera a la cantidad de preguntas. Para mí sigue Pero- siendo pero- muy complejo y lamentable, y ojalá que se llegue prontamente a una buena solución para las personas, básicamente para la gente que recibe sueldo en la mayoría súper bajo y que ve que el día de mañana van a vivir más, que rico por ello, porque van a poder compartir Así más es. con los seres Así queridos, es. pero que no van a tener un peso para ser viejo, y ser viejo en este país Es es terrible. complicado, Y es tú muy y yo complicado. lo sabemos más allá de donde trabajemos. Así es. ¿Ah? Lo tengo muy claro. Cambiamos de tema, 9 de la mañana con 18 minutos. Lucho